¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo, como siempre, a las 11 de la mañana. Estamos efectivamente en Pulso Laboral. Vamos a conversar con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Previamente, yo quería referirme a un incidente que ocurrió ayer en la tarde en las afueras del Parlamento Nacional. Un señor cuyo segundo apellido me parece que es Figari, quiso asumir que es dueño del Congreso, que su bancada es la dueña del Congreso, y por supuesto que empujó a los policías para ingresar por donde no debía. Fíjense ustedes las imágenes. ¿Yo te he tocado a ti? No, he tocado acá. A ti no. A ti no te he tocado. Tranquilo, señor. Señor, un ratito. Señor, está prohibido. Bien huevón, ¿no? No me metan la mano. Puta, te jodiste. Ya, señor. Aedo, te jodiste. Te jodiste. Gracias. Muy bien. El señor se llama Juan Carlos Torres Figari. Es trabajador del Congreso de la República, en realidad es un hombre de confianza de Keiko Fujimori, ha tenido y tiene algunos cargos importantes, incluso su esposa también es asesora en el Parlamento Nacional, me parece que trabaja con el señor Cabero de Avanza País, pero lo criticable es eso que ustedes acaban de ver, ¿no? Esa actitud prepotente, abusiva contra los policías, y los policías también como que se asustan porque el hombre es blanco, no lo tratan como trataron a la señora de Puno, a la que originaron que perdiera a su bebé, maltratándola físicamente, golpeándola y metiéndola a la maletera de su camioneta porque había una orden de detención. Muy bien, Fuerza Popular ha emitido un comunicado y nos parece importante ello. Dice: desde Fuerza Popular rechazamos el lamentable incidente ocurrido en una de las puertas principales del Congreso de la República entre un militante de nuestro partido y trabajador de la bancada y un efectivo policial. Ante lo ocurrido, informamos que la Secretaría Nacional de Disciplina del partido ha iniciado las acciones reglamentarias contra el implicado en este caso. Asimismo, brindaremos todas las facilidades del caso a las instancias administrativas del Congreso de la República para que procedan conforme a sus atribuciones sancionadoras. Y el último párrafo dice: expresamos nuestras disculpas públicas por lo ocurrido y reafirmamos nuestro respeto a la valerosa Policía Nacional del Perú y a toda la familia policial. Bueno, por lo menos emitieron un comunicado ayer, porque este es un comunicado de ayer. Vamos ahora sí a conversar con Gustavo Minaya. Gustavo, ¿cómo estamos? Buenos días. Señor Lara, muy buenos días, agradeciendo la oportunidad que nos brindan para poder salir frente al público que necesita también ser informado de las actuaciones de los dirigentes nacionales. Muy bien, estamos saliendo de la inflación, pero estamos entrando ya de lleno a, a una recesión terrible, ¿no? Ya se preveía lo que nos va a tocar el 2024. Y en ese contexto, ustedes están pidiendo una mejor remuneración. Es un pedido de la CGTP en favor de los trabajadores. Explíquenos el contexto de esta solicitud. En un contexto de recesión económica que ya viene desde hace varios meses y que afecta sobre todo a las familias más pobres de nuestro país, a aquellos que salen a poder obtener un recurso necesario para llevarle alimentación, a aquellos que en las empresas ganan un sueldo mínimo que ni siquiera les alcanza para sostener la canasta familiar, lo que la CGTP ha propuesto ya desde hace varios meses al señor ministro de Trabajo, Daniel Maurate, que se dinamice la economía a través de la inyección de fondos, del incremento de la remuneración mínima vital a, por lo menos, a aquellos que ganan este monto. Miren, la remuneración mínima está en 1.025 soles. ¿Y en cuánto con esta recesión debiera estar? Por lo menos nosotros hemos dicho que llegue al monto de la canasta básica familiar, pero eso va a ser inviable, porque el monto de la canasta básica que está en 2.025 soles, no vamos a llegar de un solo golpe, ¿no? Pero por lo menos progresivamente proceso, claro. Tiene que haber un gesto por parte del gobierno. El último aumento ha sido en marzo del 2022, van a ser 2 años, cuya devaluación ha venido afectando más justamente a las familias pobres. Cuando no había recesión.
cuando no había además recesión. Y ahora con este golpe en la economía, quienes sufren más son los hombres, las mujeres, aquellos que viven incluso de la caridad, del Estado, del sector privado en comedores populares, ¿no? ¿Cómo dinamizamos esa economía? ¿Cómo le damos ingresos dignos a los peruanos? Ahora, los empresarios y el Estado podrían decir, pero la recesión no solamente afecta a los trabajadores, nos afecta a todos. Nosotros decimos que cuando todos debemos poner el hombro para sacar el país adelante, eso quiere decir todos, no solamente los trabajadores que tenemos que ir, que tenemos que dar nuestra fuerza de trabajo, incluso a veces no se nos reconoce ni las horas extras ni los derechos laborales ganados. ¿Y qué pasa con los empresarios? Los empresarios también tienen que jugársela por este país. Mire, en época de pandemia, los sectores manufacturas, los sectores agroindustria, los sectores de minería han hasta duplicado y triplicado sus ingresos. ¿Dónde están esos ingresos para poder reflotar la economía? Pero cuando sí hubo una crisis económica en el año 2009 y ahora en la pandemia, lo primero que dijeron los empresarios es: dennos presupuesto del Estado para tratar de subsistir. ¿Y qué pasa con los peruanos de a pie? ¿Qué pasa con los trabajadores, las trabajadoras que necesitan alimentar, que es lo básico para los ciudadanos? Ahora, ¿ya hay un pronunciamiento del sector empresarial o del ministro de Trabajo sobre este pedido? Lo que ha manifestado el señor ministro de Trabajo es que va a hacer todos los esfuerzos para activar la comisión de incremento de salario mínimo para ir por las dos etapas. Uno, por el incremento, que tiene que haber una decisión política urgente y nosotros exigimos que sea ya por parte de la señora de Palacio de Gobierno. Y segundo, para que se apruebe también en esta comisión los factores que están por aprobarse para que el incremento no dependa de una decisión política, sino que sea progresiva y automática cada cierto tiempo. Por supuesto, viendo los factores macroeconómicos, si hay recesión, si hay una economía negativa, claro, también esto debe ser congruente con que podamos esperar un tiempo, ¿no? Ahora, tengo entendido, si no me corrige, que están a puertas en febrero, creo, de desarrollar una movilización para reclamar esto del aumento de la remuneración mínima. La CGTP en estos últimos días hemos tenido una consulta a nuestras bases a nivel nacional, a nuestras principales federaciones, sindicatos nacionales y gremios regionales, para poder hacer una movilización que es el pedido mismo de los propios trabajadores y trabajadoras constantemente en nuestro país, debido a la recesión, debido a la falta de ingresos, debido a la falta de cumplimiento de los empresarios con sus obligaciones. Nos están pidiendo qué pasa, por qué no nos movilizamos. Y es por eso que, yendo a una consulta orgánica, las bases han aprobado salir a las calles el día 21 de febrero de manera contundente, nacional, y expresando la voz de los trabajadores. Muy bien, clarísimo el tema. Tengo entendido, ya que estamos hablando de movilizaciones, que la Confederación General de Trabajadores del Perú tiene previsto una movilización a la Embajada Argentina. Nosotros, en una expresión de solidaridad con el pueblo argentino y en especial con la clase trabajadora del pueblo argentino, que se solidarizó también con la CGTP cuando estábamos en plena efervescencia de las luchas contra este régimen en diciembre, enero y febrero del 2023, nosotros tenemos que ser coherentes también en ser recíprocos y expresar nuestra firme solidaridad con el pueblo argentino, con los trabajadores, por las medidas adoptadas por este señor impresentable que ahora está en Palacio de Gobierno de Argentina. El señor Milei. El señor Milei. ¿Pero por qué lo califica de impresentable? Porque... Se lo pregunto porque Milei hace algunas o varias semanas atrás, o algunos meses si se quiere, acaba de ser elegido por la mayoría de los argentinos y eso en democracia se respeta. Y respetamos que haya sido elegido, eso no significa que no tengamos una opinión frente a las decisiones que ha tomado, ¿no? Y frente a los anuncios que sigue de acuerdo, pero ¿no? Cuando lo mencionando, calificamos de impresentable ya como que la cosa no cuadra, ¿no? Porque decimos que cuando se afecta lo principal, que es el trabajo de los hombres y mujeres de su país, eso significa arrojar a las calles. Y eso lo hemos vivido acá en los años 90, cuando millones de peruanos y peruanas simplemente fueron arrojados a las calles sin ninguna sola alternativa, sin ningún solo soporte. Y eso es lo que quiere hacer el señor Milei, vendiendo además las empresas del Estado. Acaba de publicar un decreto, ¿no? Que acá llamamos decreto de urgencia, sin estar en estado de emergencia, publica un decreto de urgencia, ¿no? Diciendo que se eliminan todos los derechos laborales, se elimina todo tipo de beneficios para los trabajadores, pero sin embargo se da facultades al sector empresarial y al propio Estado para despedir, ¿no? a los hombres y mujeres de su país. ¿Eso evidente. ¿Qué significa? No podemos nosotros aceptar simplemente, bueno, que se defiendan como puedan. No, señor, nosotros tenemos una posición firme frente a esa afectación de derechos. El discurso de Milei en Davos, Suiza, es evidente que, ha sido infeliz, por decirlo de algún modo. Pero
Reitero, el señor Milei ha sido elegido por la mayoría de argentinos y el contexto económico, más allá de las cosas que hay que criticar de Milei, como lo está haciendo usted y que yo suscribiría, la situación en Argentina era complicada y era necesaria una medida económica casi o parecida como la que tuvo que tomar el presidente. Miren, acá... ¿Se acuerda la época de Alan García? Exacto. Y la necesidad de un shock. Y muchos profesionales y técnicos señalaron aquí, después de las medidas que tomó Alberto Fujimori, que no era necesario finalmente llegar a ese nivel de decisiones, sino que con medidas progresivas, con medidas, por supuesto, con decisiones tomadas por parte del gobierno de esa época, sin además asesinar a sus opositores, podía haberse reflotado el gobierno. Y yo creo que eso también podría haberse hecho en Argentina. Además, no vamos a decir que nuestro calificativo no es institucional, pero por mi parte yo sí sostengo que es una persona impresentable, por lo que ya he sostenido, pero además permítame discrepar un poco con usted en el sentido de que sí, la gran mayoría, ¿no?, contundente ha elegido al señor Milei, sí, y eso lo respetamos. Claro. Pero esas grandes mayorías tenemos que respetarlos. Exacto, pero esas grandes mayorías ahora le van a exigir en las calles que retroceda en su derecho, en esas por medidas. supuesto. Por supuesto. Nadie firma un cheque en blanco. Y también hay que respetar las decisiones de esas grandes mayorías que van a salir a las calles a hacerse respetar en esos derechos que pretende vulnerar el señor Milei. Así es. Pero siempre precisando que nuestro derecho a levantar el puño termina donde empieza la nariz de otro. Sí, por supuesto. Eso está claro, ¿no es cierto? Las protestas son contundentes, como aquí lo hemos sabido hacer en la CGTP, en nuestras principales federaciones, pero nunca hemos afectado derechos de otros. No, y eso lo vamos a seguir haciendo. Por eso yo soy de los que piensa, y entiendo que como usted y muchos peruanos, que lo que hubo en diciembre, enero, febrero fueron crímenes, asesinatos de parte del Estado. De las cuales no hay responsable alguno hasta este momento. No, tiene que haberlos. Tiene que haberlos. Pero con más este régimen... que tarde, bueno, está pasando de verdad el tiempo ya más de un año, ¿no? Así es. El otro tema, el respeto a la libertad sindical. ¿A qué se refiere la CGTP con eso? En el año 2023, en la 111 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, de la que tuve el honor de participar a nombre de la CGTP, se calificó al Estado peruano en la Asamblea Internacional como infractor del convenio 187, que se refiere al derecho de libertad sindical. ¿Qué año? Libertad sindical para organizarse, para negociar mejores condiciones, para hacer una huelga cuando se requiere. ¿Qué año? El año pasado, el 2023. En referencia al gobierno de la señora Boluarte. Al gobierno en general, porque la verdad la libertad sindical ha venido siendo afectada desde los años 90 cuando se eliminaron todos los derechos, pero no ha habido gobierno con pantalones que haya decidido cambiar las normas legales, y la misma plataforma jurídica que teníamos en los años 90 es la que nos rige ahora. Pero yo digo, si eso es cierto, sin ánimo de buscarle la sin razón, ¿no? Si usted dice que esto data desde 1990 y después de Fujimori han llegado tantos presidentes, ¿por qué la gente ha votado por estos que al final no han hecho justicia con el sector laboral? La confianza de la gente siempre ha estado permanentemente en los políticos que han ofrecido cambios estructurales. Todos. Tan lerdos somos, o sea, pero a veces se pretende trasladar la responsabilidad, digamos, a la parte que confía. Pero si bien es cierto, podemos tener algo de responsabilidad, la mayor responsabilidad... Somos el soberano, exacto, no se olvide. La mayor responsabilidad la tiene quien ofrece y después llega y no cumple. Y el mayor ejemplo que nosotros podemos decir que tenemos como traición a esos compromisos es, por ejemplo, Ollantumala. Y no nos quepa el menor temor de decirlo, porque él sí ofreció cambiar estructural, juramentó por la Constitución de 1979. ¿Qué pasó a los pocos días? Sí, claro. Simplemente se tiró a los brazos del empresariado, del poder económico. Pero ya sabemos que los demás son de derecha. De algún modo discrepo con usted en el tema de la población, porque finalmente somos 33 millones de peruanos. Eso somos el soberano, eso nos enseñan desde el colegio. Y yo le doy la razón. Y la CGTP ha estado permanente en las calles. ¿Y por qué nos hemos dejado de estar tantos años? Porque hay cierta pasividad en algunos sectores también de la población que en algunos momentos ha calado en la mayoría. Pero desde sectores totalmente contestatarios, como por ejemplo desde la CGTP, desde el año 2000, que salíamos de una lucha cruenta también en las calles con la dictadura, seguíamos saliendo a las calles para exigirle a los gobiernos que puedan cambiar esa estructura legal. Ninguno tuvo la capacidad de poder hacerlo. Algo quiso hacer, miren, y con todos los errores que podemos reconocer que ha tenido el señor Castillo, pero algo se hizo.
Por ejemplo, desde la CGTP reconocemos los 2 decretos supremos que se publicaron en el año 2002, el 001-2022 y el 014-2022. Uno para moderar la tercerización en los sectores fundamentales principales de las empresas y el otro para darle mayor facilidad a los trabajadores para ejercer ese derecho que está bastante observado en nuestro país, por todos los países del mundo, del derecho de libertad sindical. Poder organizarnos, poder hacer, vida sindical en todos los centros de trabajo. Pero no le alcanza para decir a Castillo que mínimamente hizo un buen gobierno, ¿no? Porque No, también fue la verdad que terrible. no. Y usted ahí esa conformación del coincidimos, gabinete ministerial, por ejemplo, se salvan 2 o 3 lunares y punto. Por eso, sí, con todos esos errores... Agréguele usted estas denuncias por corrupción que tendrá que al responder. margen de ese famoso, entre comillas, discurso del autogolpe. Y tendrá que responder y pagar por las consecuencias de una decisión que no consultó al pueblo. Él tomó la decisión y el Poder Judicial sabrá cómo sancionar esa decisión. Nos hubiera gustado, la verdad, que a la CGTP nos hubiera llegado una consulta y le hubiéramos dicho no es el momento o no hay que hacer ese tipo de medidas. No es el momento, nunca es momento para pisotear la democracia. No hablamos de pisotear la democracia, pero si observamos, por ejemplo, lo que dijo el señor Castillo, hay que reformar el Poder Judicial, hay que reformar el Tribunal Constitucional, hay que se haga, pero por los caminos constitucionales, ¿no? Pero por eso, nosotros vamos por el camino constitucional. Se necesita la reforma total, y usted no me podrá negar eso, de todos estos poderes del Estado, que el Congreso de la República, que duda cabe. Mire, ahora he estado escuchando en las noticias las decisiones totalmente contradictorias del incremento de presupuestos que van a servir solamente para incrementar los bonos de los propios congresistas y de algunos privilegiados dentro de este centro. Y la mayoría de la población, y esa es la contradicción quizás que se nos pueda enrostrar a la población, ¿no?, de a pie, que la mayoría esté en desacuerdo, no solamente con este régimen, con la señora Boluarte, con este Congreso y con todos los políticos que han representado la situación que tenemos en este momento. Pero ¿dónde se expresa eso en las calles? Y yo podría decir que sí ha habido una expresión fuerte. ¿Dónde se expresa eso? En las calles, se responde usted. Exacto. Pero ¿dónde están? Por eso, yo podría señalar de que hubo una expresión contundente en diciembre, enero y febrero del año 2023, pero ¿cómo fue enfrentada? Ya. Fue enfrentada a sangre y fuego. ¿Eso justifica, no digamos, justifica, que la gente esté debajo de la cama? Pero la gente sabe que si sale a protestar de manera contundente va a ser asesinada y no se va a obtener justicia. Entonces como no la no tenemos nos quejemos, hasta ahora. de repente soy muy crudo, ¿no? Pero entonces no nos quejemos. Yo lo comprendo, pero en contrasentido habemos sectores que seguimos movilizados. La CGTP ha estado permanentemente movilizada en el año 2023 y volvemos a salir el 2024. Este 21 de febrero todos los trabajadores y convocamos desde aquí, permítame por favor, hacer la convocatoria a toda la clase trabajadora del país para que este 21 de febrero salgamos a las calles de manera contundente a expresar nuestro rechazo, no solamente por este régimen que ha tomado medidas radicales contra la población, sino porque seguimos manteniendo una situación de extrema calamidad frente a los derechos laborales y frente a los derechos sindicales. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y regresamos con la última parte. Muchas Volvemos gracias. en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar.
Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. Bueno, entonces el respeto a la libertad sindical, focalicémonos en eso. ¿Cuál es el problema con la libertad sindical ahora, en estos momentos? Hay muchos problemas para que los sindicatos puedan organizarse, formarse, hay muchas trabas dentro del Ministerio de Trabajo para que podamos obtener un registro sindical, para que podamos recomponer nuestras juntas directivas. Simplemente presentamos un expediente, es observado por lo más mínimo en el Ministerio de Trabajo y demora, y cuando una organización no tiene una dirigencia no tiene quien lo represente frente a su empleador y frente a las instituciones del Estado. ¿Qué casos, por ejemplo? Ahí tenemos el caso de la última Federación Nacional de Trabajadores de los Gobiernos Regionales, quienes han presentado sus documentos para que el Ministerio de Trabajo los registre con 9 organizaciones sindicales, de las cuales el Ministerio puede tener la razón en observar 2. Pero ¿sabe qué? Los requisitos para formar una federación es tener 2 sindicatos. Simplemente es utilizar el criterio. ¿Cuántos sindicatos tiene? 7 sindicatos totalmente. Sobrado. Exacto. Entonces, lo que puede decir el Ministerio a través de una resolución es confórmese la federación, emítase su registro con los dirigentes con estas 7 organizaciones sindicales. Estas 2, mientras no cumplan con los requisitos, no podrán ser parte. Pero no, por los errores de uno o de 2, se elimina todo el registro sindical. Ese es uno de varios casos. Eso es para ponerle solamente un ejemplo, el más emblemático que tenemos en este momento. Negociación colectiva. No hay un impulso real para que los Antes de ir a la negociación colectiva, las empresas privadas, y entiendo que también públicas, no tienen un solo sindicato, sino varios. Así es. Están en el derecho de conformarse, ¿verdad? Están en el derecho. Hay la sospecha incluso que a veces la propia empresa público-privada hace o crea sus sindicatos. Toda la razón. ¿No es cierto? Pero, en fin, están en la libertad de hacerlo si lo consideran. Claro, en tanto no se demuestre que es la empresa la que está detrás de esas sindicalizaciones. Pero también hay el problema de trabajadores que cuando se sindicalizan con un grupo, la empresa los fastidia y los molesta porque no quieren que se unan o se afilien a ese grupo sindical. Los hostilizan, es el término real. Porque los amenaza con despedirlos, los amenaza con sancionarlos, los amenaza con moverlos de su puesto de trabajo. Eso pasaba antes, ¿pasa todavía? Sigue pasando. Y el caso más emblemático que podríamos mencionar en este momento es el despido nada menos de la secretaria general del Sindicato de la Defensoría del Pueblo. Ella, por tener una posición... Pero no es un despido, allí se cumple su contrato. Eso no es un despido. Sí, señor Lara, permítame. Sí. Lo que pasa es que ella es una dirigente sindical. ¿Ya? Su puesto de trabajo está calificado como un puesto permanente, ¿no? Entonces, ella tiene una protección. Por ser dirigente sindical tiene una protección y es nada menos que la secretaria general. Eso lo establece la norma. Exacto, así es. Las normas internacionales, los convenios internacionales de la OIT, ¿no? Y acá, claro... Entonces, ¿por qué estaba contratada? Eso es la... La misma trabajadora había solicitado su incorporación al régimen 728, porque la Defensoría del Pueblo, su normativa señala que todos los trabajadores deben ser incluidos en el régimen 728. ¿Cuántos meses venía trabajando la señora? Ya tenía alrededor de 1 año y medio aproximadamente. No quiero dar una cifra exacta, pero tenía ya un tiempo. Lo que pasa es que ella venía laborando en la Defensoría desde los años 90, pero allí los trabajadores CAS, aquellos que antes eran servicios no personales, para poder acceder a mejores condiciones, tienen que volver a postular. Entonces ella postulaba permanentemente para poder acceder a mejores condiciones de trabajo. Entonces no es que tenga 1 año y medio solamente de trabajo, tenía como más de 20 años de servicio y era muy conocida y reconocida por los trabajadores de la institución. Llega a ser secretaria general, tiene una posición frontal frente al actual defensor del pueblo que ha tomado medidas para poder flexibilizar, por ejemplo. Esa posición frontal le costó el puesto. Y le costó el puesto de trabajo, ¿no? Nosotros inicialmente teníamos un acercamiento con el defensor del pueblo porque finalmente... Como CGTP. Exacto. Ah, qué bien. ¿Qué pasó? Porque finalmente un defensor del pueblo, su función principal es defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, dentro de ellos los trabajadores. Así es. Pero sin embargo, al tomar estas medidas... ¿Usted mismo está entonces en el despacho del señor Josué Gutiérrez? Por supuesto. ¿Han tomado su cafecito y todo? Bueno, no tanto como cafecito, pero sí conversando sobre cómo mejorar las condiciones y los derechos. ¿Y usted tenía la mejor de las impresiones de Gutiérrez? No solamente yo, toda la clase trabajadora en la CGTP teníamos, digamos, alguna aspiración de que se pudieran mejorar
a través del impulso de la Defensoría del Pueblo, las condiciones de los trabajadores. Además, dicho sea de paso, ningún defensor del pueblo había tomado en cuenta, digamos, la opinión o la mirada hacia los trabajadores. Entonces, pero al ver estas medidas que en casa de herrero, cuchillo de palo, no se puede pues tener doble discurso. ¿Y alguna vez él tocó con ustedes el tema de esa dirigente, digamos, que tenía un discurso agresivo según él? No tan, bueno, él puede manifestar eso. Nosotros decimos que un sindicato a través de sus dirigentes también tienen la capacidad y el derecho de fiscalizar las acciones del empleador. Por supuesto con los límites necesarios, pero no se nos puede negar esa capacidad fiscalizadora. Ahora, con esa posición que ha mantenido no solamente la secretaria general, sino toda la junta directiva y la organización sindical, quien ha pagado las consecuencias es nada menos que la propia secretaria general, por observar algunas contrataciones, por defender el que hayan sido también despedidos algunos trabajadores en el mes de octubre, ¿no? Y cosas como esas, y al final ella ahora está en la calle. Muy bien, nos quedan 2 minutos. Vamos ahora con el asunto de la negociación colectiva. Hay muchas demoras en cuanto al proceso de negociación colectiva para que los empresarios puedan sentarse y puedan tomar acuerdos con los trabajadores. Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo tiene una posición simplemente de observador en la tribuna, no tiene una posición firme que le hemos pedido para que pueda invocar, exhortar y tratar de conminar a las partes a llegar a un acuerdo. No se trata de que se obligue a uno y otro a aceptar alguna decisión, pero no se puede tampoco tolerar que alguna de las partes, en este caso más que nada los empresarios, dilatan las negociaciones y no se llega a un fin, digamos, que pueda beneficiar a la institución empresarial, no a los trabajadores solamente. ¿De quién depende que eso no siga ocurriendo? De la propia Autoridad Administrativa de Trabajo, de que se mejoren las normas legales que existen en nuestro país. ¿Quién es la Autoridad Administrativa de Trabajo? ¿El señor Maurate? El Ministerio de Trabajo, el señor Maurate, quien debe dar las disposiciones necesarias para que uno, desde su despacho, todos los funcionarios puedan tener una misma línea de trabajo, de garantizar el derecho efectivo de la libertad sindical en nuestro país. Y así como se reunían con Gutiérrez, ¿no se han reunido con Maurate ustedes? Nos hemos reunido con el señor Maurate. ¿No le han notado predisposición? Él tiene bastante predisposición, ya, lo tenemos que reconocer, pero bueno, es un ministro de un conjunto de consejo de ministros dentro de un régimen que lamentablemente tiene una mirada fija contra la CGTP, ¿no? Que, por ejemplo, por nuestro... ¿Usted lo disculpa, Maurate? No lo disculpo. Porque lo entiende, lo comprende. Lo entiendo porque además él ha manifestado una posición bastante, digamos, cercana a los intereses que tenemos los trabajadores. Y se ha comprometido a hacer algunos cambios, también eso lo esperamos, no es que estemos confiando y simplemente lo vamos a dejar ahí que tome las decisiones que quiera, no, lo estamos fiscalizando, porque esa es la labor, como le decía, de todas las organizaciones, de que se cumplan con los compromisos que él ha establecido también. Señor Minaya, ha sido muy amable, muchas gracias. Señor Lara, permítame solamente 10 segundos. Sí. 21 de febrero, la clase trabajadora en las calles para defender sus derechos laborales y sindicales. Y 24 de enero, nuestra plena solidaridad con el pueblo argentino y la clase trabajadora por las medidas que se ha tomado a través del señor Milei. Señor Lara, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Ha sido Gustavo Minaya, vamos de inmediato a la pausa y regresamos.